¿Te has sentido alguna vez abrumado por el estrés del día a día? ¿Has perdido la paciencia en una discusión o te has dejado arrastrar por emociones negativas que luego lamentas? No estás solo. En un mundo cada vez más acelerado, donde las notificaciones no paran y las presiones parecen multiplicarse, mantener la calma se ha convertido en un superpoder que pocos logran dominar. Pero hace casi 2000 años, un emperador romano ya había descubierto las claves para vivir con serenidad en medio del caos. Marco Aurelio no era un filósofo común. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, emperador de Roma, y sin embargo enfrentaba desafíos que harían temblar a cualquiera: guerras devastadoras, plagas mortales, traiciones políticas y la enorme responsabilidad de gobernar un imperio. A pesar de todo esto, logró mantener su equilibrio mental y emocional gracias a la filosofía estoica. Sus reflexiones personales, escritas en lo que hoy conocemos como meditaciones, no fueron pensadas para ser publicadas, sino que eran sus propias notas para recordarse cómo vivir con virtud y tranquilidad. Lo extraordinario de las enseñanzas de Marco Aurelio es que no provienen de alguien sentado cómodamente en una torre de marfil. Escribió estas meditaciones en campamentos militares mientras lideraba ejércitos en las fronteras del imperio, rodeado de muerte y destrucción. Si alguien tenía motivos para perder la calma, era él. Y precisamente por eso sus palabras tienen tanto peso. Fueron probadas en las circunstancias más extremas imaginables. El estoicismo que practicaba Marco Aurelio no es una filosofía pasiva o de resignación, como muchos creen erróneamente. Al contrario, es una guía práctica y poderosa para enfrentar la vida con coraje, claridad mental y equilibrio emocional. Se trata de reconocer qué está en tu control y qué no, de responder en lugar de reaccionar, de encontrar fortaleza en tu interior sin depender de circunstancias externas. Es, en esencia, una filosofía de acción consciente y dominio personal. En el video de hoy vamos a explorar 10 lecciones fundamentales extraídas directamente de los escritos de Marco Aurelio. Enseñanzas que te ayudarán a mantener la calma sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Estas no son teorías abstractas, sino herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy mismo en tu trabajo, tus relaciones, tus proyectos y cualquier desafío que enfrentes. Cada lección ha sido cuidadosamente seleccionada porque tiene el poder de transformar tu manera de responder ante la adversidad. Lo fascinante es que estas enseñanzas de hace 2 milenios son increíblemente relevantes para los problemas modernos. Ya sea que estés lidiando con un jefe difícil, preocupaciones financieras, conflictos familiares, o simplemente el estrés cotidiano de la vida moderna, Marco Aurelio tiene algo profundo que enseñarte. Sus palabras tienen el poder de calmar tu mente cuando todo parece estar fuera de control, de darte perspectiva cuando te sientes abrumado y de recordarte tu fortaleza interior cuando más lo necesitas. No necesitas ser emperador ni filósofo para beneficiarte de estas lecciones. De hecho, fueron escritas por un hombre que luchaba con las mismas dificultades humanas que todos enfrentamos: el miedo, la frustración, la ira, la impaciencia. La diferencia es que Marco Aurelio desarrolló un sistema mental para no dejarse dominar por estas emociones, y ese sistema es exactamente lo que vamos a desgranar en este video. Así que si estás listo para descubrir cómo uno de los hombres más poderosos de la historia mantenía la calma bajo presiones inimaginables, quédate hasta el final. Estas 10 lecciones tienen el potencial de cambiar radicalmente tu perspectiva y darte las herramientas para vivir con más paz,
propósito y control sobre tu vida interior. Vamos a sumergirnos en la sabiduría atemporal de Marco Aurelio y el estoicismo. Lección 1. Controla solo lo que está en tu poder. La dicotomía del control es el pilar fundamental sobre el que se construye toda la filosofía estoica de Marco Aurelio y representa la distinción más importante que puedes hacer en tu vida para mantener la calma ante cualquier circunstancia. El emperador romano observó que los seres humanos sufrimos innecesariamente porque invertimos nuestra energía emocional en cosas que están completamente fuera de nuestro alcance. Nos preocupamos por el clima del fin de semana. Nos estresamos por decisiones que tomarán otras personas. Perdemos el sueño pensando en resultados que no podemos garantizar y nos frustramos cuando las cosas no salen como esperábamos a pesar de que nunca tuvimos control real sobre ellas. Esta confusión entre lo que podemos y no podemos controlar es la raíz de prácticamente toda nuestra ansiedad moderna. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que tenemos poder absoluto sobre nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestras reacciones y nuestras acciones, pero que los acontecimientos externos fluyen según su propia naturaleza, completamente indiferentes a nuestros deseos o expectativas. Entender esta distinción no es solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta práctica que transforma radicalmente tu experiencia diaria. Cuando empiezas a aplicar esta lección en tu vida cotidiana, descubres patrones sorprendentes de energía desperdiciada. Piensa en una situación común como quedar atrapado en el tráfico camino al trabajo. La persona promedio reacciona con frustración, golpea el volante, maldice a otros conductores, revisa constantemente aplicaciones buscando rutas alternativas inexistentes y llega a su destino no solo tarde, sino también emocionalmente agotada y de mal humor. Pero analicemos qué estaba realmente bajo su control en esa situación. No podía controlar el accidente que causó el embotellamiento. No podía controlar cuántos autos había en la carretera. No podía controlar la velocidad del tráfico ni hacer que los semáforos cambiaran más rápido. Lo único que realmente controlaba era su respuesta interna a la situación. Podía elegir respirar profundamente, aceptar que llegaría tarde, aprovechar el tiempo escuchando un audiolibro o practicando ejercicios de respiración, llamar para avisar del retraso sin dramatismo y llegar a su destino en paz consigo misma. Ambas personas enfrentaron exactamente la misma situación externa, pero una entregó su paz mental a circunstancias que no controlaba, mientras la otra mantuvo su serenidad enfocándose exclusivamente en lo que sí estaba en su poder. Esta enseñanza se vuelve aún más poderosa cuando la aplicamos a las relaciones humanas, donde la mayoría de las personas experimenta su mayor sufrimiento emocional. No puedes controlar si tu pareja tiene un mal día y te habla con brusquedad, si tu jefe te critica injustamente, si tus padres aprueban tus decisiones de vida, si tus hijos siguen tus consejos o si tus amigos te invitan a sus reuniones. Intentar controlar estas cosas es como intentar detener el viento con las manos. Es un esfuerzo fútil que solo genera frustración. Lo que sí controlas completamente es cómo interpretas esas situaciones, qué significado les das, cómo eliges responder y qué acciones tomas desde tu propio centro de poder. Si tu jefe te critica, no controlas su opinión ni sus palabras, pero controlas si lo tomas como un ataque personal o como información potencialmente útil. Controlas si respondes con defensividad o con curiosidad. Controlas si permites que arruine tu día o si lo procesas y sigues adelante.
Marco Aurelio tuvo que lidiar con senadores que conspiraban contra él, generales incompetentes, familiares que lo traicionaban, y aún así mantenía su compostura porque entendía que su deber era ser virtuoso en su respuesta, no controlar las acciones imperfectas de otros. Esta perspectiva no te hace pasivo o indiferente, al contrario, te libera para actuar con efectividad real en lugar de desperdiciar energía luchando contra molinos de viento. La aplicación práctica de esta lección requiere desarrollar lo que podríamos llamar un filtro mental constante. Cada vez que notes ansiedad, estrés o frustración creciendo en ti, detente y hazte una pregunta simple pero transformadora. ¿Esto que me está alterando está realmente bajo mi control? Si la respuesta es no, tu única opción racional es soltarlo emocionalmente y redirigir tu atención hacia lo que sí puedes hacer. Si te preocupa perder tu empleo, reconoce que no controlas las decisiones de la empresa, pero sí controlas la calidad de tu trabajo actual, tu red de contactos profesionales, tus habilidades y tu preparación para nuevas oportunidades. Si te angustia una enfermedad, no controlas el diagnóstico ni el pasado que te trajo aquí, pero sí controlas seguir el tratamiento, buscar segundas opiniones, mantener hábitos saludables y tu actitud mental frente al proceso. Si te frustra el comportamiento de un familiar, no controlas su personalidad ni sus elecciones, pero sí controlas tus límites, tu comunicación y cuánta energía inviertes en intentar cambiar a alguien que no ha pedido tu ayuda. Este filtro mental se vuelve automático con la práctica, y eventualmente descubrirás que la mayor parte de tu sufrimiento proviene de batallar contra cosas fuera de tu jurisdicción. Marco Aurelio nos invita a recuperar nuestra soberanía interior renunciando a la ilusión de poder externo. Y en esa renuncia paradójica encontramos una fortaleza inquebrantable que ninguna circunstancia externa puede arrebatarnos. Lección 2. No tomes nada como ofensa personal. La capacidad de no sentirte ofendido es quizás una de las habilidades más liberadoras que puedes desarrollar, y Marco Aurelio la consideraba esencial para mantener la paz interior en un mundo lleno de opiniones, críticas y comportamientos ajenos que escapan a nuestro control. El emperador entendía algo profundo que la mayoría de las personas pasa por alto. Nadie puede ofenderte sin tu consentimiento activo. Cuando alguien te dice algo hiriente, lanza una crítica injusta o te trata con desprecio, lo que realmente está sucediendo es que esa persona está emitiendo palabras o realizando acciones. Pero el sentimiento de ofensa no existe en esas palabras o acciones mismas, sino que se genera completamente dentro de tu propia mente como una interpretación que tú eliges darle a ese evento. Es tu juicio interno sobre lo que acaba de ocurrir lo que crea el dolor emocional, no el evento en sí mismo. Marco Aurelio escribió que si eliges no sentirte herido, entonces no estás herido. Y esta afirmación no es un juego de palabras, sino una verdad psicológica fundamental. La ofensa es un proceso de 2 pasos. Primero, alguien dice o hace algo, y segundo, tú decides que eso es ofensivo para ti. El segundo paso está completamente bajo tu control. Y cuando comprendes esto a nivel profundo, te das cuenta de que has estado entregando voluntariamente tu paz mental a cualquiera que quisiera tomarla. Para entender por qué esta enseñanza es tan poderosa, necesitas comprender la naturaleza real de las críticas y los ataques verbales que recibes de otros. Cuando alguien te critica duramente, te insulta o te trata con desdén, esa persona no está realmente hablando sobre ti, está revelando información sobre sí misma. Está mostrando su propio estado mental, sus inseguridades, sus frustraciones, su nivel de desarrollo emocional,
sus heridas no sanadas y su manera de ver el mundo. Una persona en paz consigo misma no necesita atacar a otros. Una persona segura no necesita menospreciar a los demás para sentirse superior. Una persona verdaderamente fuerte no se siente amenazada por el éxito o la felicidad ajena. Entonces, cuando alguien proyecta negatividad hacia ti, lo que está haciendo es básicamente mostrarte una radiografía de su mundo interior y tú tienes la opción de tomarlo personalmente o simplemente reconocer que estás presenciando el sufrimiento de otra persona que está lidiando con sus propios demonios. Marco Aurelio practicaba ver a las personas que lo atacaban o criticaban con una mezcla de compasión y desapego. No se enojaba con ellos porque entendía que actuaban desde su propia ignorancia o dolor. De la misma manera que no te enojarías con un niño pequeño que dice algo hiriente sin entender realmente lo que significa. Esta perspectiva se vuelve especialmente valiosa cuando te enfrentas a críticas en el trabajo, comentarios negativos en redes sociales o conflictos familiares donde las personas conocen exactamente qué botones emocionales presionar para provocarte. Imagina que publicas un proyecto en el que trabajaste durante meses y alguien comenta que es mediocre o que has perdido tu talento. La reacción automática es sentir una punzada de dolor, tal vez enojo, quizás comenzar a dudar de ti mismo o querer defenderte agresivamente. Pero si aplicas la enseñanza de Marco Aurelio, te detienes un momento y examinas qué está sucediendo realmente. Esa persona expresó una opinión basada en sus propios criterios, experiencias y posiblemente inseguridades. Esa opinión no cambia la calidad objetiva de tu trabajo, no altera el esfuerzo que pusiste, no define tu valor como profesional ni como persona. Es simplemente una evaluación subjetiva de un individuo que puede estar teniendo un mal día, que puede sentir envidia, que puede tener estándares diferentes a los tuyos, o que simplemente disfruta criticar. Tú no controlas su opinión, ni necesitas su aprobación para validar tu trabajo. Lo que sí controlas es si permites que ese comentario se convierta en una espina clavada en tu mente durante días, arruinando tu estado de ánimo y saboteando tu confianza, o si simplemente lo reconoces como información que puedes evaluar objetivamente por cualquier elemento constructivo y luego seguir adelante sin carga emocional. La práctica diaria de esta lección implica desarrollar una especie de escudo psicológico que no está hecho de insensibilidad o dureza, sino de comprensión profunda y perspectiva clara. Cuando alguien intenta provocarte con un comentario sarcástico, en lugar de reaccionar automáticamente con la defensiva o el contraataque, respiras y te preguntas, ¿por qué elegiría darle a esta persona el poder de arruinar mi día? ¿Por qué permitiría que las palabras de alguien que probablemente está lidiando con sus propios problemas determinen cómo me siento sobre mí mismo? Esta no es una forma de negar tus emociones o reprimirlas, sino de procesarlas conscientemente en lugar de reactivamente. Puedes notar la molestia inicial, reconocerla sin juzgarla, y luego soltarla porque entiendes que aferrarte a ella solo te daña a ti mientras la otra persona probablemente ya pasó a otra cosa. Marco Aurelio enfrentaba constantemente rumores maliciosos, críticas políticas y hasta intentos de desacreditarlo, y su respuesta era mantenerse firme en su propio carácter sin permitir que las percepciones distorsionadas de otros contaminaran su paz interior. Él sabía que la verdadera invencibilidad no viene de tener una reputación impecable que nadie pueda cuestionar, sino de tener una fortaleza interna que permanece intacta sin importar lo que digan o piensen los demás.
cuando dejas de necesitar que todos te aprueben, comprendan o valoren. Te liberas de una prisión emocional en la que la mayoría de las personas vive toda su vida, constantemente a merced de las opiniones ajenas. Lección 3. Todo es temporal, incluso esto pasará. La impermanencia es una verdad fundamental de la existencia que Marco Aurelio meditaba constantemente, no desde una perspectiva pesimista o nihilista, sino como una herramienta práctica para mantener la ecuanimidad ante los altibajos inevitables de la vida. El emperador observaba cómo todo en el universo está en constante flujo y transformación. Las estaciones cambian, los imperios suben y caen, las personas nacen y mueren, las emociones surgen y se desvanecen, los problemas que parecían insuperables eventualmente se resuelven o dejan de importar. Esta comprensión profunda de la naturaleza transitoria de todas las cosas no era para él una razón para caer en la desesperación, sino precisamente lo contrario. Era una fuente de liberación y perspectiva que le permitía enfrentar crisis devastadoras sin perder su centro. Cuando estás atravesando un momento de intenso sufrimiento, dolor emocional o estrés abrumador, tu mente tiende a proyectar ese estado hacia el futuro indefinidamente, creando la ilusión de que así te sentirás para siempre. Pero Marco Aurelio nos recuerda que eso es una distorsión cognitiva, porque nada permanece estático. El dolor que sientes hoy no es el mismo dolor que sentirás mañana. La crisis que enfrentas esta semana no tendrá la misma intensidad el próximo mes, y los problemas que consumen tu atención ahora probablemente ni siquiera los recordarás con claridad dentro de un año. Esta enseñanza cobra especial relevancia cuando te encuentras atrapado en situaciones que parecen no tener salida. Tal vez estás pasando por una ruptura amorosa que te hace sentir que nunca volverás a ser feliz, o enfrentando dificultades económicas que te generan una ansiedad constante sobre el futuro, o lidiando con una enfermedad que te hace cuestionar si tu vida volverá a ser normal alguna vez. En esos momentos oscuros, tu cerebro tiene la tendencia natural de catastrofizar y asumir que el estado actual se extenderá indefinidamente. Pero si miras honestamente hacia atrás en tu propia vida, encontrarás evidencia contundente de que esto nunca ha sido cierto. Recuerda aquella vez que pensaste que no superarías cierta pérdida, y sin embargo, aquí estás. Recuerda ese problema laboral que te quitaba el sueño y que ahora apenas tiene relevancia en tu memoria. Recuerda esa pelea con un ser querido que sentiste como el fin de la relación y que con el tiempo se convirtió en una anécdota menor. Marco Aurelio entendía que el sufrimiento humano se multiplica cuando olvidamos esta verdad básica, que todo estado es temporal, toda tormenta eventualmente pasa, y la vida tiene una manera inherente de seguir adelante y transformarse en algo nuevo, a veces mejor, a veces simplemente diferente, pero siempre en movimiento. El emperador también aplicaba esta sabiduría a los momentos de éxito, placer y felicidad, lo cual puede sonar contradictorio, pero es igualmente importante para mantener el equilibrio emocional. Cuando experimentas un logro significativo, cuando todo en tu vida parece alinearse perfectamente, cuando sientes esa euforia de haber alcanzado una meta largamente deseada, es tentador aferrarte a ese estado y pretender que durará para siempre. Pero Marco Aurelio nos advierte que aferrarnos a lo bueno con demasiada fuerza inevitablemente conduce al sufrimiento cuando eso cambie, como inevitablemente lo hará. Esto no significa que no debas disfrutar los momentos positivos o celebrar tus victorias, sino que debes hacerlo con la conciencia plena de que son temporales, lo cual, paradójicamente, te permite apreciarlos más profundamente.
Cuando sabes que este momento de alegría es fugaz, lo saboreas con mayor intensidad en lugar de darlo por sentado. Cuando comprendes que esta época de prosperidad no durará eternamente, tomas decisiones más sabias en lugar de actuar con arrogancia o imprudencia. Cuando reconoces que las personas que amas no estarán contigo para siempre, valoras cada conversación y cada momento compartido de una manera que no lo harías si asumieras su presencia permanente. La impermanencia no disminuye el valor de las cosas buenas. Al contrario, las vuelve preciosas precisamente porque son limitadas en el tiempo. La aplicación práctica de esta lección requiere desarrollar lo que podríamos llamar una visión telescópica del tiempo, la habilidad de expandir tu perspectiva temporal cuando te sientes atrapado en el presente. Cuando te encuentres abrumado por una situación difícil, tómate un momento para preguntarte honestamente, ¿cómo me sentiré respecto a esto dentro de una semana, un mes, un año, 5 años? Este ejercicio simple pero poderoso tiene la capacidad de reducir dramáticamente la intensidad emocional de casi cualquier problema. Ese comentario hiriente que alguien hizo, esa oportunidad que perdiste, ese error que cometiste en el trabajo, ¿realmente importará dentro de 5 años? Probablemente no. Y si no importará en 5 años, ¿tiene sentido permitir que arruine tu paz mental hoy? Marco Aurelio practicaba imaginar el flujo del tiempo como un río poderoso que arrastra todo consigo, y visualizaba sus problemas actuales siendo llevados corriente abajo, cada vez más pequeños en la distancia hasta desaparecer completamente. También meditaba sobre la brevedad de la vida humana en el contexto de la eternidad del cosmos, reconociendo que incluso los acontecimientos más monumentales de su reinado serían eventualmente olvidados, tragados por el paso inexorable del tiempo. Esta perspectiva no lo hacía apático o irresponsable, sino que lo liberaba de la necesidad de dramatizar cada contratiempo y le permitía mantener su enfoque en lo que realmente importaba, vivir virtuosamente en el momento presente, porque ese momento también es temporal y no volverá. Lección 4. Comienza cada día preparándote mentalmente. La práctica matutina de Marco Aurelio, de preparar su mente antes de enfrentar el día, era mucho más que un simple ritual. Era una estrategia deliberada para mantener el control sobre su estado interno sin importar qué caos externo le esperara. El emperador entendía algo que la neurociencia moderna ha confirmado. Los primeros momentos después de despertar son cruciales porque tu mente está en un estado particularmente receptivo, todavía no contaminada por las demandas y presiones del día. Es en esos momentos cuando tienes la oportunidad de establecer el tono emocional y mental que te acompañará durante las horas siguientes. La mayoría de las personas desperdician este tiempo precioso alcanzando inmediatamente su teléfono, inundándose con noticias, mensajes, correos electrónicos y redes sociales, entregando así el control de su estado mental a factores externos desde el primer segundo de conciencia. Marco Aurelio hacía exactamente lo contrario. Dedicaba tiempo cada mañana a recordarse sus principios, anticipar los desafíos que podría enfrentar y preparar mentalmente sus respuestas virtuosas ante situaciones difíciles. No esperaba a que el día lo golpeara con problemas para entonces reaccionar de manera improvisada, sino que ensayaba mentalmente cómo quería comportarse antes de que surgieran las provocaciones. Esta preparación mental matutina tenía varios componentes específicos que puedes adaptar a tu propia vida. Primero, Marco Aurelio practicaba lo que hoy llamaríamos visualización negativa, pero no desde un lugar de pesimismo, sino de preparación realista.
se recordaba a sí mismo que durante el día probablemente encontraría personas difíciles, situaciones frustrantes, noticias desagradables y contratiempos inesperados. Específicamente se decía: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, violentas, traidoras, envidiosas y antisociales. Pero esto no era para deprimirse por anticipado, sino para no sorprenderse ni desestabilizarse cuando efectivamente aparecieran esas situaciones. Al anticipar mentalmente los obstáculos, cuando estos surgían en la realidad, su mente ya había procesado la posibilidad y podía responder con calma en lugar de con shock o indignación. Es como la diferencia entre un boxeador que sabe que recibirá golpes y se prepara para ello, versus alguien que entra al ring esperando que nadie lo toque y se desmorona ante el primer puñetazo. La vida, inevitablemente, te golpeará con dificultades, pero puedes elegir entre ser golpeado mientras estás distraído y desprevenido, o mientras estás en guardia y preparado para mantener tu equilibrio. El segundo componente de su práctica matutina era cultivar gratitud activa antes de que el día comenzara a hacer demandas sobre su atención. Marco Aurelio se tomaba tiempo para apreciar conscientemente el simple hecho de estar vivo, de tener otro día para actuar virtuosamente, de poder respirar, pensar, amar y contribuir. Esta gratitud no era un ejercicio superficial de pensamiento positivo, sino un reconocimiento profundo de que cada nuevo día es un privilegio no garantizado, algo que se vuelve especialmente claro cuando consideras cuántas personas no despertaron esta mañana, cuántas están sufriendo enfermedades debilitantes, cuántas han perdido su libertad o sus seres queridos. Cuando comienzas tu día desde esta perspectiva de apreciación, los problemas menores que inevitablemente surgirán durante las horas siguientes se ven automáticamente en su justa proporción. Ese correo electrónico molesto del trabajo, ese comentario irritante de un colega, ese retraso en el tráfico, todos esos inconvenientes se revelan como exactamente lo que son: molestias menores en el contexto de tener salud, oportunidades y otro día de vida. Marco Aurelio no esperaba sentirse agradecido espontáneamente durante momentos difíciles del día, sino que cultivaba esa gratitud deliberadamente cada mañana para que estuviera disponible como recurso emocional cuando la necesitara. El tercer elemento de su rutina matutina era revisar mentalmente sus valores fundamentales y recordarse quién había elegido ser independientemente de las circunstancias externas. Dedicaba tiempo a preguntarse qué tipo de persona quería ser ese día, cómo quería responder ante la adversidad, qué virtudes quería ejemplificar en sus acciones. Esto es extraordinariamente poderoso porque la mayoría de las personas opera en piloto automático, reaccionando a cada situación según sus patrones habituales, sin detenerse nunca a elegir conscientemente sus respuestas. Cuando tu compañero de trabajo te critica injustamente, tu reacción automática puede ser defenderte agresivamente o guardar resentimiento. Pero si esa mañana ya te recordaste que valoras la paciencia, la comprensión y responder con virtud incluso ante provocaciones, entonces cuando surge esa situación difícil, tienes una ancla mental a la cual volver. Ya estableciste tu intención de cómo quieres comportarte, entonces puedes notar tu reacción automática surgiendo, hacer una pausa y elegir la respuesta que se alinea con tus valores en lugar de tu impulso reactivo. Marco Aurelio entendía que las virtudes no se practican accidentalmente en el calor del momento, sino que requieren preparación deliberada. Los atletas no esperan estar en medio de la competencia para decidir cómo van a jugar.
practican sus movimientos miles de veces antes para que en el momento crucial su cuerpo responda automáticamente de la manera entrenada. De igual forma, tu mente responderá en momentos de presión según lo que hayas entrenado, y la mañana es tu sesión de entrenamiento mental donde ensayas las respuestas virtuosas que quieres que emerjan cuando más las necesites. Lección 5. Independencia de opiniones ajenas. Una de las enseñanzas más poderosas de Marco Aurelio es aprender a liberarse del peso de lo que los demás piensan. El emperador romano entendía que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que realmente sucede, sino de la forma en que interpretamos las miradas, juicios o palabras de los demás. Según el estoicismo, la mente se debilita cuando deposita su paz en las opiniones externas, porque eso implica ceder el control de nuestras emociones a factores que no dependen de nosotros. Y cuando algo no depende de nosotros, intentar dominarlo solo genera frustración. Marco Aurelio insistía en que no debemos construir nuestra identidad a partir del juicio de otras personas. Las opiniones ajenas son, en última instancia, reflejos de sus propias creencias, experiencias y emociones, no de nuestra verdadera esencia. Si vivimos buscando aprobación, terminamos adaptándonos a las expectativas de los demás y olvidamos quiénes somos. Ser independiente de la opinión ajena no significa ser arrogante o cerrado al diálogo, sino tener la claridad de que la única voz que debe guiar nuestras decisiones es la de nuestra razón y nuestros valores. Esta independencia se entrena observando nuestras reacciones. Cada vez que alguien nos critica o nos elogia, podemos detenernos un segundo y preguntarnos: ¿depende de mí que esta persona piense eso? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido permitir que esa opinión altere nuestra calma interior. El sabio estoico no se deja arrastrar por los juicios externos, porque entiende que el valor de sus acciones está en su intención y coherencia, no en la aprobación. También es importante comprender que las opiniones ajenas son inevitables. Vivimos en sociedad y la gente siempre va a opinar, a veces sin conocimiento o sin mala intención. Pretender evitar los juicios es imposible, pero lo que sí podemos hacer es decidir qué lugar les damos. Cuando dejamos de resistir o justificar cada cosa que hacemos, comenzamos a sentir una libertad enorme. Ya no necesitamos convencer a nadie de quiénes somos, porque sabemos que nuestra tranquilidad no depende de la validación externa. En la práctica, la independencia de opiniones ajenas se fortalece con la autoconciencia. Si conoces tus valores, tus metas y tus límites, ninguna crítica podrá desviarte fácilmente. La claridad interior actúa como un escudo frente a la presión social. Por eso, Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: si haces lo correcto, no te preocupes por lo que digan los demás. Esa frase resume la esencia del estoicismo: actuar conforme a la virtud y dejar que el resto siga su curso. Un ejercicio útil es reflexionar cada noche sobre tus acciones del día, no para juzgarte, sino para preguntarte si actuaste según tus principios o según lo que otros esperaban de vos. Si descubrís que hiciste algo solo por complacer o por miedo al juicio, anota ese momento. Con el tiempo, verás patrones y podrás empezar a tomar decisiones más auténticas. Ser independiente de la opinión ajena no se logra de un día para otro. Es un proceso de reconocer tus inseguridades y transformarlas en fuerza interior. Otro aspecto clave es no confundir independencia con indiferencia. No se trata de ignorar a todos, sino de escuchar con discernimiento. Podés recibir críticas constructivas y consejos útiles, pero sin permitir que definan tu valor personal.
Escuchar sin reaccionar emocionalmente es una habilidad que requiere práctica, pero te da un poder inmenso, el de elegir conscientemente qué te afecta y qué no. Esa elección es la verdadera libertad emocional que el estoicismo promueve. Finalmente, recordar que las opiniones cambian constantemente ayuda a relativizarlas. Hoy, alguien puede admirarte, mañana criticarte, y pasado volver a respetarte. Basar tu estabilidad en algo tan volátil es construir sobre arena. En cambio, si tu centro está en tus principios, nada externo podrá sacudirte demasiado. Esa es la enseñanza profunda de Marco Aurelio. Mientras dependas de los juicios de otros, serás su prisionero. Cuando aprendas a guiarte por tu razón, serás verdaderamente libre. Lección 6. Obstáculos como oportunidades. Marco Aurelio veía los obstáculos no como interrupciones del camino, sino como parte esencial del mismo. Su famosa frase, "Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino", resume la actitud estoica ante las dificultades. Para él, cada problema era una oportunidad de crecimiento, una ocasión para ejercitar la virtud, la paciencia o la fortaleza interior. La vida, según el estoicismo, no está diseñada para evitar los obstáculos, sino para enseñarnos a transformarlos en maestros. Esta visión cambia por completo la forma en que enfrentamos los desafíos, porque deja de ser un ¿por qué a mí? Para convertirse en un ¿para qué? Cuando algo no sale como esperábamos, nuestra reacción inmediata suele ser resistir o quejarnos. Pero desde una mirada estoica, esa reacción es precisamente lo que nos aleja de la sabiduría. El obstáculo, sea una pérdida, un rechazo o un fracaso, nos está ofreciendo información sobre nosotros mismos. Nos muestra nuestros límites, nuestros miedos y la forma en que manejamos la adversidad. Si aprendemos a observar sin victimizarnos, descubrimos que el problema deja de tener poder sobre nosotros. La clave está en cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué pasa esto?, preguntarnos ¿cómo puedo usar esto para mejorar? Marco Aurelio, en su rol de emperador, enfrentó traiciones, enfermedades y guerras, y aún así mantenía la calma porque entendía que la dificultad no era un castigo, sino un entrenamiento. Cada obstáculo era una oportunidad de practicar la virtud que el momento exigía. Si alguien lo traicionaba, era un ejercicio de perdón y comprensión. Si la vida se volvía injusta, era una ocasión para cultivar la paciencia. Si las circunstancias se tornaban duras, era el momento de poner a prueba su fortaleza interior. Esta manera de pensar no elimina el dolor, pero evita que ese dolor se convierta en sufrimiento innecesario. Desde una perspectiva práctica, transformar los obstáculos en oportunidades implica primero aceptar lo que ocurre sin negarlo. La aceptación no es resignación, sino el punto de partida para actuar con claridad. Cuando nos resistimos a la realidad, gastamos energía emocional inútil. Pero cuando la aceptamos, podemos analizarla racionalmente y decidir la mejor respuesta. Esa actitud convierte los problemas en maestros. Por ejemplo, si algo sale mal en tu trabajo o en un proyecto personal, en lugar de frustrarte, podés preguntarte qué habilidad te está invitando a desarrollar. Paciencia, comunicación, resiliencia o estrategia. Otra enseñanza valiosa es entender que los obstáculos revelan el nivel de preparación que tenemos. A veces creemos que estamos listos para algo, pero la vida nos pone a prueba, no para detenernos, sino para hacernos más fuertes. Cada dificultad es un recordatorio de que el progreso real no ocurre en la comodidad, sino en la superación. Los estoicos consideraban que la adversidad
era un terreno fértil para el crecimiento del carácter. Si todo fuera fácil, nunca aprenderíamos a usar nuestra razón ni a dominar nuestras emociones. La dificultad, en ese sentido, es el gimnasio del alma. Un ejercicio estoico que podés aplicar es el de la reinterpretación. Cuando algo te frustra o te bloquea, intenta buscarle un nuevo significado. Pregúntate, ¿de qué manera esto puede beneficiarme? Tal vez esa demora, esa pérdida o ese conflicto te esté mostrando un camino mejor, o simplemente te esté preparando para algo más grande. No se trata de negar la dificultad, sino de usarla. Con el tiempo, entrenas tu mente para ver oportunidades donde otros solo ven problemas, y eso te coloca en una posición de poder frente a la vida. También es fundamental entender que el obstáculo no solo te transforma a vos, sino que puede tener un impacto positivo en los demás. Cuando alguien te observa superar una situación difícil con calma, sin rendirte ni perder tu integridad, se inspira. Marco Aurelio sabía que su ejemplo valía más que sus palabras. Al convertir los obstáculos en oportunidades, no solo cultivas tu propio carácter, sino que te convertís en una fuente de fortaleza para quienes te rodean. Finalmente, recordar que cada obstáculo tiene una enseñanza oculta cambia la relación que tenemos con la adversidad. Dejas de esperar que la vida sea fácil y empezás a desear que te haga más sabio. Esa es la mentalidad estoica que Marco Aurelio cultivaba cada día. No pedir que las cosas sucedan como querés, sino querer que sucedan tal como ocurren, para poder usarlas a tu favor. Cuando adoptas esa forma de ver el mundo, los problemas ya no son enemigos, sino aliados silenciosos en tu camino hacia la virtud. Lección 7. Conciencia de mortalidad. La conciencia de la propia mortalidad, en el pensamiento de Marco Aurelio, no es una llamada al pesimismo, sino una herramienta práctica para vivir mejor. Recordar que la vida es finita nos ayuda a poner en perspectiva lo que realmente importa y a recortar lo accesorio. Esta claridad no busca paralizar, sino despertar la urgencia de actuar con sentido. Si entendés que el tiempo es limitado, es más fácil decidir a qué dedicar energía y a qué renunciar. La mortalidad actúa como un filtro que separa lo esencial de lo trivial. Una consecuencia directa de esta conciencia es la priorización. Cuando asumís que no tenés tiempo ilimitado, empezás a ordenar tu día, tus proyectos y tus relaciones según criterios más reales. Eso implica preguntarte con honestidad qué tareas aportan valor a tu vida y cuáles simplemente consumen horas. En la práctica, podés aplicar esto revisando tus compromisos semanales y eliminando o reduciendo aquello que no contribuye a tus metas o a tu bienestar. Convertir esa revisión en un hábito te permite vivir con más intención y menos dispersión. La presencia es otra capacidad que se fortalece al pensar en la muerte. Saber que cada momento es único ayuda a experimentar más profundamente lo que ocurre aquí y ahora. En lugar de vivir en piloto automático, podés cultivar la atención plena en acciones cotidianas. Comer, hablar con alguien, entrenar, trabajar. Un ejercicio simple para entrenar la presencia es dedicar 5 minutos del día a observar con detalle una actividad rutinaria, notando sensaciones, pensamientos y emociones sin juzgar. Esa práctica hace que la vida cotidiana gane densidad y sentido. Aceptar la muerte también reduce el miedo y la ansiedad que paralizan. La incertidumbre permanente sobre el futuro se vuelve más manejable cuando internalizas que la fragilidad es parte del diseño humano. Esto no elimina el dolor ante la pérdida, pero sí atenúa la hipersensibilidad a riesgos imaginarios que nos impiden intentar cosas importantes.
Para trabajar esto, podés practicar la exposición gradual a pequeños miedos, intentar una conversación difícil, presentar una idea en público o empezar un proyecto que temes. Cada vez que enfrentas algo con el conocimiento de tu finitud, te volvés más resiliente. La conciencia de mortalidad impulsa también la toma de decisiones éticas. Si el tiempo es limitado, tiene sentido actuar con coherencia y responsabilidad, priorizando actos que estén alineados con tus valores. Marco Aurelio entendía que vivir bien era sinónimo de vivir virtuosamente. Aplicándolo hoy, podés usar la pregunta: ¿esto va en línea con cómo quiero ser recordado?, antes de tomar decisiones importantes. Esa pregunta no es para obsesionarse con la reputación, sino para garantizar que tus actos tengan una base moral sólida. Hay ejercicios prácticos que transforman esta idea en hábito. Uno es la práctica matutina de recordar la mortalidad durante unos segundos. Pensá ligeramente en lo efímero del día que tenés por delante y usalo como motivador. Otro ejercicio es imaginar tu futuro yo dentro de 10 o 20 años y escribirle una carta. ¿Qué elección de hoy le gustaría que hubieras hecho? Esa escritura conecta acciones presentes con consecuencias futuras y facilita decisiones más sabias. También podés llevar un diario breve al final del día donde anotes si actuaste acorde a lo que consideras esencial. Entender la mortalidad ayuda además a gestionar las pérdidas y los afectos. Cuando sabes que las relaciones tienen un tiempo finito, podés invertir más energía en escucharlas, en expresar gratitud y en resolver conflictos pendientes. No se trata de convertirse en una persona melancólica, sino en alguien que valora y cuida lo que tiene. Un hábito concreto es enviar un mensaje o hacer una llamada a alguien que aprecias al menos una vez por semana. Esas pequeñas acciones, motivadas por la conciencia de la finitud, reparan vínculos y evitan arrepentimientos. Incorporar la conciencia de la propia mortalidad en tu vida no exige rituales dramáticos, sino ejercicios sencillos y repetidos que reconfiguran tu mirada. Podés elegir empezar por uno de los ejercicios propuestos y hacerlo durante un mes para evaluar su impacto. La revisión semanal de prioridades, la práctica de presencia de 5 minutos, la carta al futuro yo o el hábito de conectar con personas queridas. Con el tiempo, esas prácticas se integran y cambian la manera en que tomás decisiones, sentís el día a día y enfrentás el miedo, sin convertir la reflexión sobre la muerte en una carga, sino en una fuente constante de claridad y acción. Lección 8. Perspectiva elevada. Marco Aurelio practicaba constantemente lo que los estoicos llamaban la visión desde arriba, la capacidad de observar la vida desde una perspectiva más amplia, como si se elevara sobre sí mismo y contemplara el mundo en su totalidad. Esta práctica mental le permitía relativizar los problemas, entender su lugar en el universo y mantener la calma frente a los desafíos. Cuando te detenés a mirar las cosas desde una escala mayor, los conflictos cotidianos pierden parte de su peso, porque entendés que son solo pequeños fragmentos dentro de un panorama mucho más grande. Tener una perspectiva elevada no significa desentenderse de la realidad, sino aprender a verla con distancia emocional y objetividad. Los estoicos sabían que las emociones intensas, como la ira o la ansiedad, suelen surgir cuando nos enfocamos demasiado en un punto específico sin ver el contexto completo. Por eso, al elevar la mirada, podés recuperar la proporción real de los hechos. Si un problema te parece inmenso, imagina cómo lo verías desde arriba, como si observaras la Tierra desde el espacio. De repente, lo que parecía una catástrofe personal se transforma en un detalle mínimo dentro del flujo de la vida.
Esta práctica también fortalece la empatía. Al observar desde una visión más alta, entendés que cada persona, incluso aquella que te genera conflicto, está lidiando con sus propias limitaciones, miedos y deseos. Esa comprensión te vuelve más compasivo y menos reactivo. En lugar de responder con juicio o enojo, podés elegir responder con calma y comprensión. Cuando recordás que todos somos parte de un mismo conjunto, los rencores se disuelven con mayor facilidad y las relaciones humanas se vuelven más armoniosas. Una forma práctica de aplicar la perspectiva elevada es usarla como herramienta de reflexión ante cualquier situación difícil. Podés preguntarte, ¿esto será importante dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces no merece tanto de tu energía emocional. Este simple cambio de pregunta te permite priorizar mejor, soltar lo que no vale la pena y enfocarte en lo verdaderamente significativo. Con el tiempo, tu mente aprende a no sobredimensionar los problemas y a actuar con más serenidad. Marco Aurelio también utilizaba esta visión amplia para recordar la fugacidad de la fama, el poder y las preocupaciones humanas. Pensaba en cuántas generaciones pasaron antes que él y en cuántas vendrían después. Esta reflexión lo ayudaba a mantener la humildad y la calma ante los altibajos de la vida. Cuando entendés que todos los logros, las frustraciones y los conflictos son temporales, empezás a vivir con más gratitud y menos apego. Esa actitud reduce la presión por controlar todo y te permite disfrutar más del presente. Otra aplicación de la perspectiva elevada es usarla como método para tomar decisiones. Antes de reaccionar impulsivamente, podés detenerte unos segundos y ver la situación desde arriba, como si fueras un observador externo. Esa pausa te ayuda a responder con sabiduría en lugar de hacerlo desde la emoción del momento. Es una forma de entrenar la mente para actuar con dominio propio. Cuanto más practiques esta visión, más fácil será mantener la calma en contextos donde otros pierden el control. Además, esta práctica te conecta con algo más grande que vos mismo. Al ver el mundo desde una escala universal, comprendes que sos parte de un ciclo mayor de vida y cambio. Esto puede generar una sensación de paz y humildad profunda. Tus problemas personales dejan de ser el centro del universo y se integran dentro de un orden natural que, aunque no comprendamos del todo, funciona con una lógica propia. Esa comprensión disminuye la ansiedad y aumenta la aceptación. Entrenar una perspectiva elevada es, en esencia, aprender a mirar con la mente y no solo con los ojos. Es la capacidad de ver más allá de la inmediatez y encontrar serenidad en medio del caos. Marco Aurelio practicaba esto todos los días, no porque fuera fácil, sino porque entendía que la paz interior depende de la forma en que interpretamos el mundo, no del mundo en sí. Si llegaste hasta acá, te invito a reflexionar sobre cuál de estas lecciones de Marco Aurelio te impactó más. Escribí en los comentarios una frase que resuma lo que te llevas de este video, algo que te ayude a recordar la importancia de mantener la calma. Y si este contenido te resultó útil, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos sobre el estoicismo y cómo aplicarlo en tu vida diaria. Lección 9. Responder con virtud. Para Marco Aurelio, la verdadera fuerza del ser humano no está en reaccionar con impulsos, sino en responder con virtud. La virtud, dentro del estoicismo, representa actuar de acuerdo con la razón, la justicia, la templanza y la sabiduría. En otras palabras, es elegir conscientemente la mejor respuesta posible ante cualquier situación, sin dejarse arrastrar por la emoción o el deseo de venganza. Responder con virtud es la forma más elevada de libertad interior, porque implica que,
aunque no puedas controlar lo que los demás hacen, siempre podés controlar cómo elegís actuar. Cuando alguien te ofende o te trata injustamente, tu primera reacción suele ser emocional: enojo, resentimiento o deseo de revancha. Sin embargo, Marco Aurelio enseñaba que reaccionar desde la emoción es permitir que otro dirija tu conducta. En cambio, responder con virtud es mantenerte dueño de tu carácter. No se trata de reprimir lo que sentís, sino de canalizarlo correctamente. La paciencia, la comprensión y el autocontrol no son signos de debilidad, sino de madurez. Elegir no responder con odio ante el odio es una de las formas más poderosas de romper el ciclo de la negatividad. Responder con virtud también implica actuar según tus principios incluso cuando nadie te observa. En la vida cotidiana, eso se traduce en mantener tu integridad en decisiones pequeñas. Ser honesto, aunque sea más fácil mentir. Ser justo, aunque no te beneficie. Ser amable, aunque no lo recibas a cambio. Cada una de esas elecciones fortalece tu carácter. Marco Aurelio entendía que la virtud se construye a través de la constancia, no de los grandes gestos. Por eso decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Lo que haces repetidamente se convierte en lo que sos. Una práctica útil para aplicar esta enseñanza es la pausa consciente. Antes de responder a una situación difícil, tómate unos segundos para preguntarte: ¿qué haría una persona virtuosa en este momento? Ese pequeño intervalo entre estímulo y respuesta puede cambiar completamente el resultado. Si alguien te habla con desprecio, podés elegir mantener la calma. Si una situación te provoca enojo, podés elegir analizarla con claridad antes de actuar. Con el tiempo, esta práctica transforma tus reacciones automáticas en respuestas racionales y te permite mantener tu equilibrio incluso en medio del conflicto. Responder con virtud también implica pensar en el impacto que tus acciones tienen en los demás. No se trata solo de preservar tu calma, sino de contribuir a un entorno más equilibrado. Cuando alguien actúa mal y vos respondés con serenidad y respeto, generás un efecto espejo que muchas veces desarma la agresión. Marco Aurelio creía que la mejor forma de corregir el mal no era con castigo, sino con ejemplo. Mostrar con tus actos que es posible mantener la integridad aún en circunstancias adversas inspira más que 1000 palabras. Otro aspecto importante de esta lección es entender que responder con virtud no siempre significa ser pasivo. La templanza no es sinónimo de sumisión. Podés defenderte, poner límites o expresar desacuerdo, pero hacerlo desde la calma y la razón. La diferencia entre una reacción y una respuesta virtuosa está en la intención. Una reacción busca herir o imponerse. Una respuesta busca resolver y mantener la dignidad. Actuar con virtud significa moverte desde la conciencia, no desde el impulso. Marco Aurelio también aplicaba esta enseñanza a sí mismo. Sabía que cometer errores era inevitable, pero lo importante era corregirlos con humildad. Responder con virtud no solo es hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Cuando fallás, la respuesta virtuosa no es castigarte ni rendirte, sino aprender y mejorar. La autocompasión es una extensión de la virtud, porque te permite seguir creciendo sin quedarte atrapado en la culpa o la frustración. En última instancia, responder con virtud es elegir el camino más difícil, pero también el más liberador. Es actuar guiado por la razón y no por el ego. Es mantenerte fiel a tus valores incluso cuando el entorno te empuja a lo contrario. Practicar esta enseñanza te convierte en alguien más fuerte, más sabio y más confiado, porque sabes que, pase lo que pase, tu comportamiento depende solo de vos.
Esa es la verdadera paz interior que Marco Aurelio buscaba, la libertad de actuar siempre desde la virtud. Lección 10. Gratitud radical. Marco Aurelio entendía la gratitud como una práctica esencial para mantener la calma y el equilibrio interior, incluso en los momentos más difíciles. Pero no se trataba de una gratitud superficial, basada solo en agradecer lo agradable, sino de una gratitud radical, la capacidad de valorar cada experiencia, incluso las dolorosas, como parte del orden natural de la vida. Esta visión estoica invita a aceptar que todo lo que sucede, bueno o malo, contribuye a nuestro desarrollo. Cuando adoptas esta actitud, tu percepción cambia por completo, porque dejas de resistirte a la realidad y empezás a fluir con ella. La gratitud radical no depende de las circunstancias, sino de la interpretación que hacemos de ellas. Los estoicos creían que la felicidad no surge de tener más, sino de apreciar lo que ya se tiene y comprender el propósito de lo que se vive. Marco Aurelio, en medio de guerras, enfermedades y traiciones, encontraba motivos para agradecer. El hecho de seguir respirando, de poder pensar con claridad o de tener la oportunidad de practicar la virtud. Desde esta perspectiva, la gratitud se convierte en una disciplina diaria que fortalece la mente frente a la adversidad. Practicar la gratitud radical no significa negar el dolor ni forzar una actitud positiva. Significa reconocer que incluso el sufrimiento tiene un valor formativo. Cada pérdida enseña algo sobre el desapego. Cada obstáculo desarrolla la fortaleza. Cada decepción revela quiénes somos en realidad. Agradecer en esos momentos no es ingenuo, es sabio. Implica aceptar que la vida no está diseñada para complacernos, sino para enseñarnos. Si aprendes a mirar con esa profundidad, cada experiencia se convierte en una maestra silenciosa. Un ejercicio útil para incorporar esta práctica es comenzar el día reflexionando sobre 3 cosas que ya tenés y que podrías dar por sentadas: tu cuerpo, tu mente, las personas que te rodean o incluso los desafíos que te obligan a mejorar. Marco Aurelio escribía sus pensamientos justamente para entrenar esa mirada consciente. Al escribir lo que valorás, fortaleces la atención hacia lo que sí funciona y reducís el peso de lo que falta. Esa repetición mental transforma la gratitud en una forma de pensar automática, que protege tu ánimo frente a la incertidumbre. Otra forma de aplicar la gratitud radical es cambiar el enfoque ante los inconvenientes cotidianos. Si algo no sale como esperabas, podés preguntarte: ¿qué oportunidad hay escondida en esto? Tal vez la demora te enseña paciencia, el error te da experiencia o la crítica te obliga a mejorar. Este cambio de interpretación es el corazón del pensamiento estoico. No controlas los hechos, pero sí el significado que les das. Y al elegir un significado útil, tu mente se vuelve más resistente y tu vida más serena. La gratitud radical también tiene un efecto directo sobre las relaciones. Cuando aprendes a agradecer incluso lo difícil, desarrollas una empatía más profunda hacia los demás. Dejas de exigir perfección y empezás a reconocer los esfuerzos, las intenciones y las lecciones que cada vínculo aporta. Esta mirada genera una conexión más humana y menos reactiva. Marco Aurelio recordaba constantemente que todos los seres humanos estamos hechos de la misma materia y compartimos la misma fragilidad. Por eso, cada encuentro es una oportunidad para practicar la comprensión y la gratitud. Desde un punto de vista emocional, esta práctica reduce el sufrimiento porque te saca del rol de víctima. Cuando agradeces, tomás responsabilidad sobre tu interpretación del mundo. En lugar de pensar, esto no debería pasarme,
pensás, esto está pasando, ¿qué puedo aprender? Esa simple diferencia cambia el estado mental de la queja al crecimiento. La gratitud radical no elimina los problemas, pero sí evita que se conviertan en cargas innecesarias. Te permite mantener la calma en medio del caos porque sabes que todo tiene un propósito, incluso si aún no lo entendés. Finalmente, vivir con gratitud radical es recordar que cada día es un regalo que no se repetirá. No se trata solo de agradecer con palabras, sino de demostrarlo con acciones. Aprovechar el tiempo, cuidar las relaciones, actuar con virtud y disfrutar de los momentos simples. Marco Aurelio veía en cada amanecer una nueva oportunidad de hacer el bien y de vivir conforme a la naturaleza. Esa es la esencia de esta lección, no esperar a que la vida sea perfecta para estar agradecido, sino agradecer para descubrir lo perfecta que ya es en su imperfección. Hemos llegado al final de este recorrido por las enseñanzas de Marco Aurelio, y si algo nos deja claro el estoicismo, es que la calma no se encuentra evitando los problemas, sino aprendiendo a enfrentarlos con sabiduría. Cada una de estas lecciones, desde la independencia de las opiniones ajenas hasta la gratitud radical, nos invita a mirar la vida con más conciencia, a dominar la mente y a responder con virtud incluso cuando todo parece desordenado. Marco Aurelio no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia de un hombre que gobernaba un imperio mientras lidiaba con sus propias batallas internas. Su ejemplo nos demuestra que la serenidad no es un lujo, sino una disciplina que cualquiera puede practicar. Si este video te ayudó a reflexionar o te dejó una enseñanza valiosa, te invito a que te suscribas al canal para seguir aprendiendo juntos sobre el estoicismo y cómo aplicarlo en la vida moderna. Y me gustaría que dejes en los comentarios una frase o pensamiento que te haya impactado del video, algo que quieras recordar cuando necesites mantener la calma. Tu comentario puede inspirar a otros que también estén buscando vivir con más claridad y propósito.